Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este nuevo vídeo del canal de Acupuntura Científica. El vídeo de hoy va a ir sobre una clase en concreto que estoy dando en el curso de acupuntura en análisis cualitativos de la gota de sangre, ¿no? Para los patrones. Es decir, el curso se llama Análisis Cualitativo de los Patrones. ¿Por qué? Porque nosotros una de las cosas que queremos es hacer lo más objetiva posible o lo más objetivo posible la evaluación de los diferentes patrones de la medicina tradicional china. Entonces, hemos generado todo un trabajo en el laboratorio de psiconeuroendocrinología aplicada a la acupuntura científica, donde lo que hacemos es extraer una gotita de sangre de nuestro paciente, meterla en un cristal, de forma determinada, y eso lo que hacemos es observarlo al microscopio para ver cómo coagula. Dependiendo de cómo coagula, nosotros lo que vamos a saber o vamos a hacer una correlación con diferentes patrones de la medicina tradicional china. Y entonces esto es muy importante porque podemos ver de forma objetiva qué patrón tiene nuestro paciente en una muestra de sangre que es muy fácil de obtener, solamente hay que hacer una pequeña punción en el índice del paciente, sacarle una gotita como si fuéramos a hacer un análisis de azúcar, y lo que hacemos es observar cómo coagula, y observando cómo coagula pues vamos a tener esos datos objetivos para luego guardarlos en nuestra computadora con imagen, o guardar la placa, porque la placa de cristal aguanta hasta 2 años sin ningún problema. Entonces nosotros lo podemos guardar y podemos a la semana o al mes, cuando nuestro paciente vuelve a venir a la consulta, pues podemos volver a hacer otra muestra y podemos ver cómo está mejorando la coagulación, cómo mejora el síndrome del paciente de forma objetiva, no subjetiva. Y esto es una de las cosas más importantes que estamos desarrollando en la actualidad en nuestro laboratorio. Entonces me gustaría compartir con ustedes este capítulo porque de alguna forma he tenido bastante éxito. Hemos estado en el Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, donde esta conferencia fue incluso, este curso fue incluso nombrado como de interés público por la Cámara de Diputados. La verdad que es muy interesante porque está llevando la medicina china a una parte objetiva, que es una de las cosas que más se nos critica. Entonces simplemente quería compartir una parte del curso, un capítulo en concreto, pues para que ustedes puedan tener una idea. En este capítulo evidentemente ustedes no van a entender nada porque les faltarían todas las teorías anteriores y sobre todo cuáles son nuestros objetivos. Pero yo sé que usted es un profesional de la acupuntura y va a entender cuál es la idea. Por eso quiero compartir este capítulo para que entiendan por dónde van los tiros, como decimos aquí en España, ¿no? Pues si están interesados, evidentemente pueden entrar en el campus www.psiconeuroacupuntura.com y pueden acceder al curso en formato online y pueden hacerlo en su casa y pueden ser evaluados sin ningún problema. Pero simplemente quería que vieran ¿cuál es el objetivo de este curso, de esta formación y de este programa de investigación? Sobre todo porque hay mucha gente que me lo está preguntando y me gustaría, regalarles este capítulo para que ustedes, ya sepan de qué va esta teoría. Así que, vamos a ello. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este vídeo. La clase de hoy va a ir sobre los patrones y la relación de los patrones con las diferentes muestras de sangre coagulada, y vamos a hacer una correlación entre cada patrón y cada muestra de sangre obtenida a través del procedimiento que explicaremos en el capítulo siguiente. ¿Ok? Bueno. El vídeo de hoy, parte de él va a estar compartido en público, y esto lo voy a hacer porque esta técnica es bastante nueva. Me gustaría también que la gente que no conoce nuestros trabajos en análisis cualitativos de la sangre en relación con los patrones, pues entiendan un poquito cuál es nuestro trabajo y qué es lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio de psiconeuroendocrinología aplicada a la acupuntura científica. Entonces nosotros, como mis alumnos sabéis del curso de análisis cuantitativos de los patrones, cada gota de sangre, que os explicaré en el siguiente capítulo cómo la vamos a extraer,
¿Y cómo la vamos a dejar coagular? Vamos a ver diferentes muestras y diferentes informaciones importantes que de alguna manera nos van a servir para relacionarla con los patrones de una forma objetiva. El patrón que vamos a analizar en esta primera parte va a ser el patrón, vamos a ponerlo aquí, la fase tierra. Nosotros sabemos que la fase tierra, de alguna forma, siempre va a entrar en desarmonía por errores dietéticos, sobre todo por excesos, por irregularidades, por manías por ciertos alimentos, por ejemplo las leches, los azúcares, las harinas, también por el esfuerzo intelectual, es decir, aquí hablaríamos de preocupaciones en exceso, también por preocupaciones e incertidumbres que tienen que ver con la pasión, ¿no?, de la tierra, y luego con la humedad climática. La verdad que también la tierra es afectada por procesos tóxicos, acumulativos, por oxidación celular, por respiración celular, por especies reactivas de oxígeno, etc. Pero de momento vamos a ir simplemente a lo sencillo y luego ya más adelante quizás lo vayamos complicando un poquito. Entonces, lo primero, tenemos que saber que la distonía neurovegetativa más común en la Tierra siempre va a ser la insuficiencia de chi de bazo. Esta insuficiencia es muy común por lo general en multitud de pacientes, es muy común. Por lo tanto, tener una insuficiencia de chi de bazo hoy en día, con la alimentación, con el estrés y con ciertos hábitos de vida que tenemos, pues es bastante común, ¿no? Es el síndrome más frecuente que nos vamos a encontrar. Se puede deber a desequilibrios en la alimentación, excesos intelectuales, por una diarrea crónica, por problemas intestinales, por problemas de asimilación de alimentos, etc. Bueno, ustedes lo primero que quiero que entiendan es que a nosotros nos gusta usar la palabra patrón en vez de síndrome, porque la palabra síndrome es normalmente confundida por los médicos, porque los síndromes son, de alguna forma, están englobados dentro de la patología médica. Entonces, cuando decimos un síndrome, podemos generar una confusión, porque, por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de bazo, realmente no es el bazo como órgano que está alterado, sino la función sistémica del bazo. Por eso a nosotros nos gusta usar la palabra patrón y también nos gusta usar la palabra distonía Shu-Ki de bazo. La distonía nos está hablando de una disfunción, en este caso del sistema simpático-parasimpático, que luego podrá ya ser una distonía neurovegetativa, una distonía neurovegetativa inmunológica o una distonía neurovegetativa endocrina o las tres juntas, o sea, ya el pack completo. Entonces, en la distonía de bazo, lo más común es que encontremos en la coagulación, veamos esto. Lo primero, una hipocromía. Vamos a ver que la sangre normal, cuando coagula, tiene este color en nuestro microscopio, cuando lo observemos, que eso ya lo hablaremos en la clase siguiente, cómo utilizar el microscopio óptico. Siempre que observemos con el microscopio óptico vamos a ver siempre ese color rojo de la sangre. En este caso vemos que la sangre está pálida. Evidentemente nos está hablando de una insuficiencia de chi de bazo, porque hay poca hemoglobina. La sangre no transporta bien el oxígeno. Aquí estaríamos hablando de procesos seguramente anémicos. Y vamos a ver siempre este cuadro de hipocromía. También es normal que veamos baja densidad de las redes de fibrina, que ya explicamos en el capítulo anterior. Las redes de fibrina, vemos como aquí están todas conectadas, aunque aquí no están del todo conectadas, pero vemos cómo son gruesas, vemos cómo están conectadas. Sin embargo, aquí vemos que se pierden, que hay zonas donde prácticamente no hay. Por lo tanto, vemos que hay una baja densidad de las redes de fibrina. Esto nos está indicando, evidentemente, una insuficiencia de chi de bazo y también de yang, ¿no? Sobre todo, cuando veamos que las redes de fibrina cada vez están más borradas, más difuminadas, nos está hablando más de una insuficiencia de yang de bazo, aunque eso lo vamos a ver ahora mismo en la parte siguiente. Mirad, normalmente la insuficiencia de chi de bazo nos va a ir por tres caminos. La insuficiencia de bazo generalmente va a generar una insuficiencia de yang de bazo. Es por eso que vamos a ver la sangre color pálido, pero además la fibrina insoluble cada vez más difuminada. Eso es un signo claramente de insuficiencia de yang de bazo, como veremos ahora adelante.
También vamos a tener, el bazo puede generar humedad, acúmulo de humedad interna, y eso es muy importante, porque de alguna forma la humedad interna nos estará hablando de procesos inflamatorios crónicos. Y luego el bazo no controla la sangre en su sitio. En pocas palabras, nosotros sabemos que el bazo, una de las cosas que hace es generar, por un lado, por un lado, contención de los tejidos, ¿ok? Y por otro lado, contención de la sangre. Y por otro lado, génesis de la Shishue, es decir, una función de eritropoiesis, de generación de sangre, y una función de homeostasis, contención de la sangre. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, en la insuficiencia dañal de bazo, como hemos dicho, es muy similar a la foto anterior. De hecho, sería como la foto anterior, la sangre sería pálida, pero sin embargo, como vemos aquí, sería pálida, pero mirad, cuando tenemos una insuficiencia de chi de bazo, este trozo de la sangre sería lo común. Cuando tenemos una insuficiencia de yang de bazo, esta sería la foto más, esta parte sería la más destacada. En esta fotografía que estamos viendo, evidentemente estamos viendo un cuadro ya de una insuficiencia de chi de bazo progresando a una insuficiencia de yang de bazo, en este caso, ¿ok? Bueno. Aquí, por lo tanto, tendríamos esa muestra. Luego, cuando tenemos el hundimiento de chi de bazo, lo que vamos a ver en el hundimiento de chi de bazo es que el bazo no puede mantener los tejidos en su sitio. Entonces también vamos a ver eso en la coagulación, en que las redes de fibrina, si bien vemos que son gruesas, empiezan a estar cortadas, no están unidas, hay una mala contención, y eso también lo vamos a ver en la coagulación viendo este tipo de expresiones en la sangre. Y eso es importante que lo veamos porque de alguna forma nos va a ir enseñando todo este tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos el bazo no controla la SUE. En este caso lo que quiere decir que hay un problema de contención y van a haber pues hemorragias internas, ¿no? Por ejemplo, metorragias, etcétera. Lo veremos en la densidad de la red de fibrina coagulada, es lo mismo, es decir, cuando la fibrina no tiene esa estructura de panal, de alguna forma también nos está hablando de que no puede contener la sangre en su sitio. Vemos que tanto la insuficiencia de chi, la insuficiencia de yang y la insuficiencia del control de la sangre y del control de los tejidos está toda muy relacionada en ese mismo patrón, ¿ok? Porque en realidad sería como la grabación del mismo patrón en progresión, ¿ok? Bueno, pues eso es un poquito lo importante. Ahora sí, ahora vamos a entrar en un tema realmente más complejo, que es la humedad. La humedad para mí es bastante importante porque nos va a dar una información muy interesante sobre la humedad interna del bazo y los procesos inflamatorios. La humedad interna es muy importante. En el capítulo de hoy yo no voy a hablarles de los procesos que generan humedad, climática o alimentaria, e incluso procesos inmunológicos o autoinmunes, que eso lo vemos en otros cursos, pero sí que me gustaría que tengamos claro por dónde puede venir la humedad. Por un lado, por un problema externo, es decir, por el tipo de alimentación que tomamos, exceso de alcohol, de harinas, de azúcares, exceso de alimentación, de grasas, alimentos que de alguna forma aporten mucho calor interno. Pero luego también me gustaría que el alumno entendiera que la humedad podría ser producido por el estrés, y el estrés crónico, esto es un sistema bastante complejo de entender, como el estrés por activación crónica del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, también por la activación crónica del sistema simpático, va a provocar un desbalance entre diferentes modelos de funcionabilidad de los yangs, de los órganos internos, y esto puede generar a la larga una reacción inmunológica aberrante y generar procesos autoinmunes, y esto es muy importante que también lo entendamos, evidentemente. Pero bueno, aquí estamos hablando de inmunología, y la inmunología es bastante compleja, pero me gustaría que entendiera al paciente que con la humedad interna lo que estamos midiendo es el proceso inflamatorio crónico que el paciente presenta, e incluso podríamos saber si es celular o humoral, y esto es realmente muy importante,
porque podemos ver la gravedad del proceso que el paciente tiene. Así que ahora vamos a dar una pequeña pincelada para que el alumno vea de alguna manera cuáles van a ser las muestras o los datos significativos. Ya en capítulos posteriores, cuando hablemos de patologías concretas como pacientes autoinmunes o como pacientes con procesos oncológicos, vamos a ver muestras de sangre con pacientes que tengan problemas oncológicos, con pacientes que tengan problemas inmunológicos, y vamos a ver cómo las manchas o las lagunas de fibrina soluble son diferentes en un paciente y en otro. La cantidad, las espesas que son, los bordes de las lagunas, todo esto va a ser muy, muy significativo y muy importante. Bueno, vamos a ver, tanto la humedad interna, mirad, ¿veis lo que pone aquí? Tanto uno como el otro manifiestan cuadros de humedad interna, sea externa o interna, es decir, esa humedad sea por un exceso de alimentación de alimentos húmedos o por un proceso de estrés crónico. Al final, la diferencia la vamos a encontrar en si es humoral o celular. Bien. En una gota de sangre seca podemos ver las masas de fibrina soluble que estas en realidad están eliminando la humedad, es decir, las especies reactivas de oxígeno. Cuando vemos lagunas, no quiere decir que esto esté mal o esté bien, quiere decir que hay un proceso de eliminación. De alguna forma nuestro sistema inmunológico está reaccionando. Evidentemente tener masas de fibrina soluble no es bueno, porque nos está diciendo que nuestro sistema inmune está reaccionando y eliminando toda esa humedad. Pero claro, hay una buena reacción inmunológica, pero hay una sobrecarga, y esto a la larga puede ser negativo, evidentemente. Y además vamos a ver sobre todo unas señales concretas que nos están diciendo si esa reacción inmunológica está siendo favorable y productiva, o por el contrario está teniendo un proceso de cronificación y de empeoramiento. Y eso es importante porque eso lo vamos a ver en los bordes de las masas de fibrina soluble, ¿ok? Sabemos que a más cantidad de fibrina soluble será peor pronóstico, evidentemente, señalando que la causa es sin duda por acúmulos de radicales libres, que de algún modo nos está señalando el proceso inflamatorio crónico. El principio, ¿vale? Nosotros lo que vamos a intentar con la terapia será eliminar esa humedad. Aquí, mirad, ¿veis? En esta fotografía vemos cómo la sangre ha coagulado, si os dais cuenta, cómo la sangre ha coagulado. Aquí tenemos la fibrina soluble, como estamos viendo, la fibrina, insoluble, pero vemos estas manchas blancas, son masas de fibrina soluble. Eso es lo que utiliza mi organismo para coagular toda la humedad interna. Ahí estamos viendo un proceso de humedad interna del bazo. Además hay mucha humedad, ya os explicaré esto más adelante cómo lo observamos, pero estas manchas blancas son las masas de fibrina soluble que las vamos a observar en el microscopio. Luego en los capítulos de pacientes iremos viendo diferentes manchas solubles y vais a ver lo interesante que son. Aquí nos está hablando pues de eso, ¿no? ¿Cómo saber? Esto es importante, ¿no? ¿Cómo saber si esas masas de fibrina soluble son por un proceso inflamatorio humoral o por un proceso inflamatorio celular? Evidentemente, aquí nos está hablando de la cronificación del proceso. Aquí nosotros, como yo os enseñaré, las muestras de sangre se toman de una manera y de una forma concreta y de unas cantidades precisas. Entonces, esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente, donde yo os explicaré, en el capítulo, el cuarto, donde se explica cómo obtener las muestras sanguíneas. Evidentemente no se toma una sola gota, se toman diferentes gotas. Pues bien, si las primeras gotas son donde más masas de fibrina soluble hay, y esas masas de fibrina soluble van desapareciendo en las últimas gotas, eso nos está hablando de un proceso humoral, un proceso inicial, un proceso donde hay una reacción defensiva y hay un buen pronóstico. Sin embargo, si esas masas de fibrina solubles las vamos a encontrar
Ya en las últimas gotas de sangre, las últimas muestras de sangre, está hablándonos de un proceso humoral y un proceso más crónico. Evidentemente, la reacción terapéutica tiene que ser otra, porque estamos viendo que esa humedad ya puede devenir en casos oncológicos o incluso en casos de patología autoinmune. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Bueno, eso lo vamos a saber muchas veces con las paredes de las masas de fibrina soluble. Por ejemplo, en esta fotografía aumentamos la microscopía y vemos que hay muchas células, muchos eritrocitos, muchos glóbulos rojos aquí. Eso está viendo una resolución, está viendo una eliminación efectora y efectiva de la humedad interna. Eso es un buen pronóstico, eso es muy bueno porque hay una buena respuesta, hay una buena eliminación de la carga de humedad interna. En esta otra foto vemos cómo hay mucha en los bordes, aquí hay presencia de eritrocitos y eso de alguna manera me está hablando de que hay una muy buena recuperación. La verdad que son buenas, nos está hablando de la densidad, ¿no? De la densidad de la gota, de la masa de fibrina soluble, la densidad de eritrocitos que tiene dentro. Eso es muy buen pronóstico. Los bordes, cuando más células hayan en los bordes, mejor pronóstico. Cuando menos células hayan en los bordes, peor pronóstico. Y eso ya lo sabemos por el capítulo anterior, que incluso los bordes pueden tener diferentes colores, indicándonos la gravedad del proceso morboso, ¿vale? Y como hemos dicho, la cantidad de masas de fibrina soluble nos van a indicar evidentemente la gravedad. Cuando hay más de un 30% de masas de fibrina soluble en una gota de sangre, nos está hablando de un caso fuerte, ¿ok? De un caso fuerte. Aquí, por ejemplo, vemos cómo sí que hay más de un 30% de masas de fibrina soluble. Nos está hablando de un caso fuerte, un caso de bastante humedad. Ahora, lo que tendríamos que saber es si esas masas de fibrina soluble están en las primeras gotas o están en las últimas gotas, para saber si es un proceso celular o un proceso humoral. Humoral cuando hay en las primeras gotas y celular cuando está en las siguientes gotas. Es decir, aquí vamos a tener que ver siempre eso. En realidad, las masas de fibrina soluble nos está hablando, ¿vale?, de la humedad interna. Nosotros sabemos que cuando más masa de fibrina soluble, más especies reactivas de oxígeno, y esto va a generar daños en el ADN, va a generar oxidación de ácidos grasos y oxidación de aminoácidos en las proteínas. Por lo tanto, es un proceso de degeneración y de empeoramiento, y no va a ser bueno. Aquí os doy una fotografía para que vean, por ejemplo, aquí vemos cómo no hay prácticamente celularidad en los bordes. No hay celularidad en los bordes. Nos está hablando de un proceso crónico. Estas cositas amarillas fosforescentes son especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, aquí sí que vemos celularidad. Esta gota, de alguna manera, es mejor que esta gota. ¿Ok? Esta muestra es mejor que esta muestra. Nos está hablando de que aquí, por ejemplo, hay celularidad. Lo que no sabemos si está en retroceso o en avance positivo, ¿no? Negativo, bicariación regresiva o bicariación positiva. Eso no lo sabemos, pero aquí sí que estamos viendo una mejor gota. De estas 4, esta sería la mejor, esta la siguiente y la siguiente. ¿Ok? Pero esto, claro, lo vamos a saber porque el paciente tenemos su historia clínica. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo las manchas de fibrina soluble pues se están empeorando. ¿Por qué? Porque vemos que se están abriendo puentes de unión. Vemos que las manchas se están abriendo y están generando cada vez más puentes de unión. A más puentes de unión, evidentemente, el cuadro es más crónico y estamos empezando a estar en un terreno celular crónico compatibles con patologías, por lo general, de la cuarta capa, patologías bastante crónicas y bastante peligrosas, ¿no? Pues por el estado en el cual el paciente se puede encontrar. Bueno, espero que esta primera clase que voy a compartir en público les haya gustado y vamos a pasar ahora a las siguientes clases. La siguiente clase, ahora vamos a entrar en el metal, luego vamos a irnos al riñón, luego vamos a irnos al hígado. El hígado es importantísimo porque vamos a ver sobre todo los bloqueos de Chile-hígado, el aumento de cortisol, cómo lo podemos ver en la sangre, y luego vamos a irnos al corazón y vamos a ver las enfermedades cardíacas, cómo se van a ver en la coagulación de la fibrina, sobre todo la fibrina insoluble. Así que, si les ha gustado esta clase, compártanla y
si les ha gustado, pues también pueden inscribirse en el curso, donde ahí van a tener todos los temas, incluidos los casos clínicos que se están desarrollando y subiendo al campus.